Meditar en la palabra de nuestro Dios y lo vamos a hacer en el Evangelio de Mateo. Gloria a Cristo Jesús, capítulo 15 y su versículo 29. Gloria al Señor. Una lectura, hermanos, bien conocida, pero podamos todos juntos, ¿verdad?, meditar y comprender, hermanos, qué nos quiere decir la palabra del Señor. Gloria a Jesús. Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 29 al 31, vamos a leer en esta preciosa hora. Y lo vamos a leer, hermanos, como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y a su Santo Espíritu, y nos dice: pasó Jesús de allí y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al monte, se sentó ahí. Y se le acercó mucha gente que traía consigo a cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos, y los pusieron a los pies de Jesús y los sanó. De manera que la multitud se maravillaba viendo a los mudos hablar, a los mancos sanados, a los cojos andar y a los ciegos ver, y glorificaban al Dios de Israel. Gloria a Jesús. Pueden tomar asiento, hermanos. Gloria a Jesús. En esta noche, hermanos, vamos a meditar sobre un tema: el poder de Jesús no tiene límites, hermanos. ¿Cuántos lo creemos así? Tenemos a un Dios, hermanos, todopoderoso, que para Él, hermanos, no hay límite. Quizás muchas veces nosotros en sí, hermanos, podemos tener ciertos límites y hasta ahí estamos. Pero qué interesante es, hermanos, que el Dios que usted y yo alabamos es un Dios todopoderoso. Y la Biblia, hermanos, describe que el poder de Dios es grande y no tiene límites y es sobrenatural. ¿Cuántos lo creemos así? ¿Por qué? Porque quizás, hermanos, no hay duda que si nosotros nos ponemos a pensar o analizar a nuestro entorno, a nuestro alrededor, quizás podemos darnos cuenta que hay personas que tienen cierto poder en la sociedad, personas quizás que tienen cierto poder en diferentes áreas, en países, y quizás muchas veces tienen el poder para poder invertir y para poder así hacer muchas cosas. Y podríamos, hermanos, quizás pensar en una de ellas, quizás el internet, la tecnología, los teléfonos, la televisión y cuántas cosas que alguien tuvo que tener esa capacidad y el poder quizás económico para poder hacer esas cosas. Pero todo eso, hermanos, se queda corto al poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque quizás ahora en día, hermanos, con un teléfono se pueden hacer muchas cosas. Y eso, hermanos, significa que hubo alguien que tuvo esa capacidad de poder hacerlo, las cosas un poco más fáciles. Pero ahora déjeme decirle en esta noche que al Dios que usted y yo alabamos en esta noche tiene el poder de hacer todas las cosas y hacerlas, hermanos, de la mejor manera. ¿Por qué? Pero nosotros tenemos, hermanos, que tener bien claro algo en nuestra vida: que aunque el hombre, hermanos, pueda hacer muchas cosas y tenga cierto poder, no se compara al poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Por qué? Porque a lo largo de la Biblia, hermanos, nosotros podemos ver hechos grandes que sucedieron por el poder de nuestro Señor Jesucristo. En el principio, hermanos, podemos ver que la creación, cuando Dios creó al hombre, cuando Dios hizo eso tan hermoso, y desde ese momento, hermanos, nos vamos dando cuenta ese gran poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Y así en el pasar del tiempo, hermanos, se venía también dando a conocer ese poder cuando abrió el mar, cuando se brotó agua de la peña, cuando quizás, hermanos, multiplicó los panes y muchas cosas más que quizás pudiéramos enumerar, hermanos, que encontramos en la palabra de Dios del poder que tiene nuestro Señor Jesucristo. Pero en esta noche, ¿verdad?, yo sé que todos nosotros tenemos esa excelente noticia, y es, hermanos, que el poder de nuestro Dios no ha cambiado. Es el mismo de ayer, de hoy y por todos los siglos. Y si Dios pudo hacer cosas maravillosas en el pasado, hermanos, Dios puede hacer cosas maravillosas con nosotros también hoy en día.
¿Cuántos lo creemos así? Ese Dios alabamos. Gloria a Jesús. Aleluya. Así como Jesús hizo maravillas con su poder, Él puede hacer maravillas esta noche con lo que usted necesita del Señor esta noche. Y en esta noche, hermanos, vamos a comprender juntos, ¿verdad? El poder de Jesús no tiene límites. Con solo esa frase, hermanos, que nosotros nos atesoráramos y nos lleváramos y comprendiéramos todos los días, viviríamos, hermanos, una vida feliz todos los días en los caminos del Señor. ¿Por qué? Porque cuando nosotros leemos la palabra de Dios, hermanos, nos damos cuenta que Jesús sana, hermanos, cualquier diagnóstico de enfermedad, por difícil que sea. Y en la lectura que tomamos dice que Jesús, dice, pasó y vino junto al mar de Galilea, y subiendo al mar, al monte, se sentó ahí. Qué hermoso, hermanos, pudo haber sido, hermanos, convivir con nuestro Señor Jesucristo. Si nosotros por un momento pensáramos ese momento, ese suceso ahí, que llegó Jesús y todos llegaron y se sentaron y empezaron, hermanos, quizás a preguntarle o a escuchar lo que la gente decía, y poder de esa manera comprender que el poder de nuestro Señor Jesucristo está para con todos nosotros. ¿Por qué? Porque dice que se le acercó mucha gente, y podemos darnos cuenta, hermanos, de que ese poder está aquí con nosotros para sanar cual sea la dificultad que usted tenga, cual sea la enfermedad que usted tenga. ¿Por qué? Porque dice su palabra que no hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Cuánto lo podemos creer? No hay nada imposible para nuestro Dios. ¿Por qué? Porque si muchas veces nosotros, hermanos, nos hemos dado cuenta de las maravillas, de las cosas que Dios ha hecho, y quizás con nosotros o con algunas otras personas, y siendo así muchas veces, hermanos, nosotros decimos, ¿será posible? Pero en esta noche la palabra de Dios viene para nosotros, que nos fortalezcamos y podamos comprender, hermanos, que a pesar de esa prueba que usted esté pasando, para Dios no hay límites. Quizás pueda ser que él tenga un diagnóstico difícil, pero para Dios todo es posible. Para Dios no hay nada imposible. Por eso dice, para Dios no hay enfermedad que Él no pueda sanar. ¿Cuántos lo creemos? Sí. Y yo sé, hermanos, que en esta noche todos nosotros podríamos decir, Jesús es mi sanador. ¿Cuántos lo podemos decir? Jesús es mi sanador. Porque muchas veces nos encontramos en situaciones de flaqueza, de enfermedad. Quizás muchas veces podemos estar, hermanos, afligidos, pero ahí cuando esas dificultades lleguen a nuestra vida, podamos comprender, hermanos, que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Dios siempre está al cuidado de usted y de mí. ¿Por qué? Porque yo digo, se le acercaba mucha gente, pero con un propósito, con el propósito, hermanos, de experimentar el poder de Jesús. Yo no sé esta noche con qué propósito usted vino a este lugar, pero si vino con el propósito de buscar de su presencia, estamos haciendo lo mejor. Si vino con el propósito de llenarnos, de buscar solución a aquella dificultad, estamos en el mejor lugar. Porque toda esta gente, hermanos, iba con el propósito de aprovechar ese tiempo, de poder obtener algo, porque la gente se agolpaba mucho, pero traía, dice, consigo a muchos necesitados, a muchas personas que estaban atravesando diferentes enfermedades, pero venían con un propósito. Entonces lo que podemos comprender es, hermanos, que cuando vengamos a este lugar, vengamos con un propósito bien claro. Vengamos con el propósito, hermanos, de decir, yo voy a ir a la iglesia, pero voy a ir por mi milagro. Yo voy a ir a la iglesia porque yo necesito ponerme a cuenta con el Señor. Yo voy a ir a la iglesia porque ya no quiero ser el mismo de antes. Yo voy a ir porque el Señor puede hacer cosas maravillosas conmigo. ¿Cuántos vinieron dispuestos a eso, hermanos? Cada día necesitamos del Señor. Désemoslo fuerte al Señor. Gloria a Jesús. Cada día, hermanos, necesitamos del Señor. Puede ser que oremos, hermanos, muchas veces al día, o ore pocas veces, lea la palabra de Dios, pero no interesa, hermanos, quizás cuántas veces podemos haber orado en el día. Siempre necesitamos de la presencia de Dios en nuestra vida. Siempre lo necesitamos. Entonces dice que esta gente se acercaba
para experimentar, hermanos, el poder de Jesús. Y yo sé que llegaban, hermanos, sin importar la necesidad en sí, porque iban de muchas necesidades. Y en lo que leíamos dice que iban consigo, dice, cojos, ciegos, mudos, mancos y otros muchos enfermos. Era una lista de personas necesitadas. ¿Cuántos necesitados habemos, hermanos? Todos necesitamos de Jesús. Y quizás en algún motivo, hermano, o en alguna manera, quizás podríamos estar nosotros ciegos de algo. Podríamos estar quizás, hermanos, como estas personas, quizás mancos muchas veces. Y quizás así sucesivamente, dependiendo de cuál sea el problema o la necesidad que tengamos, así quizás podríamos llegar a Jesús. Pero yo sé que Jesús está con las manos extendidas para ayudarnos, hermanos. Está con las manos extendidas para poder decirnos, ¿verdad? Yo tengo el poder para ayudarte, para sacarte adelante. Y dice que Jesús, hermanos, Él no tiene límite, ni tiempo, ni un lugar específico donde podías hacer las cosas posibles. Porque en diferentes lugares encontramos en la palabra de Dios que donde quiera que Él llegaba, ahí sucedían cosas maravillosas. Donde quiera que Él llegaba, algo sucedía. Y podemos ver, miren, Mateo 9:27, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Mateo 9:27, encontramos ahí, hermanos, dos ciegos que reciben la vista. Ahí encontramos ya, hermanos, experimentado el poder de nuestro Señor Jesucristo. Y dice el versículo 27 de Mateo 9, pasando Jesús de ahí, que dice, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo, ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegado a la casa vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo, ¿creéis que puedo hacer esto? ¿Y qué dijeron ellos? Ellos dijeron, sí, Señor. Entonces les tocó los ojos diciendo, conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Y Jesús les encargó rigurosamente diciendo, mirad que nadie lo sepa. Pero salidos de ellos divulgaron la fama de él por toda aquella tierra. Qué precioso, hermanos. ¿Qué necesitamos nosotros? Tener esa convicción puesta en nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque estos ciegos, hermanos, estaban convencidos que lo que necesitaban, Jesús lo tenía. Yo pregunto esta noche, hermanos, ¿estamos convencidos nosotros que Jesús tiene la solución a nuestros problemas? ¿Que Jesús puede perdonar nuestros pecados? ¿Que Jesús puede libertarnos? Si estamos convencidos nosotros de eso, hermanos, tenemos la seguridad o la certeza, ¿verdad?, que todas las cosas con la ayuda de Dios nos van a salir bien. Ese debe de ser, hermanos, nuestro objetivo, nuestro enfoque diariamente. ¿Por qué? Porque el poder de Dios, hermanos, se expandía por donde quiera que Él iba, se oía hablar de Jesús. Y ahí experimentamos, hermanos, a estos hombres que estaban ciegos y el poder de Dios, ¿qué pasó? Les recobró la vista. Y entonces encontramos, hermanos, que para Dios no interesa cuál sea la dificultad. Él tiene el poder. Para Él no hay límites. Y quizás muchas veces nosotros nos podemos encontrar en circunstancias, hermanos, y podríamos decir, ay, para mí no hay solución. Y quizás podría llegar a cierta persona, a usted, y decirle, ¿cómo está, hermanos? Y le pueda decir, mire, para mí ya no tiene salida. Pero ahí es cuando nosotros le vamos a decir y le vamos a hacer comprender que si Jesús está en la vida de aquella persona, hay solución. Si Jesús está en nuestra vida, hay solución. ¿Por qué? Porque lo que yo no puedo hacer, lo que usted no puede hacer, nuestro Señor Jesucristo lo puede hacer. Eso debe de ser, hermanos, la convicción de todos los días. Todas las mañanas nos levantamos, doblamos nuestras rodillas y emprendemos quizás, hermanos, una jornada. Emprendemos quizás algo que hacer en nuestro trabajo o donde quiera que vamos. Pero ahí es cuando nosotros debemos de comprender, hermanos, que Dios siempre está al cuidado de nosotros. Pregunto yo en esta noche, hermanos, ¿a cuánto nos guardó el Señor este día? Amén. ¿A cuánto lo guardó, hermanos? Debemos de estar convencidos. Debemos de tener esa convicción, así como le dijeron estos ciegos. ¿Y qué les dijo Él? ¿Creéis que puedo hacer esto?, les dijo el Señor. Y ellos le dijeron, sí, Señor.
y siendo ciegos, pero habían oído quizás, ¿verdad? Y habían comprendido que el poder que Jesús tenía, hermano, había una solución para ellos. Pero a veces nosotros, sabiendo la calidad de Dios que tenemos, empezamos a dudar, empezamos a quizás, hermanos, a decir: ¿quién me guardó en este día? Yo fui y hice cuantas cosas, pero por nosotros mismos, hermanos, no podemos hacer nada, solamente con la ayuda de Dios. Solamente con la ayuda de Dios. Entonces encontramos, hermanos, el poder de Dios se mueve en aquellas personas que tienen una necesidad. Y yo pregunto esta noche: ¿cuántos necesitamos del Señor? Todos los días, hermano. Todos los días. Si en la casa estamos, podríamos decir, ¿verdad? Pero necesitamos del Señor. Usted puede decir: no, es que aquí estoy seguro. Aquí podemos estar y estamos seguros, estamos felices, pero somos necesitados del Señor. Sí, necesitamos del Señor. Entonces debemos nosotros, hermanos, reconocer eso, que el Señor tiene el poder para sanar cualquier diagnóstico o enfermedad que haya en la vida de nosotros. Y encontramos algo más ahí en Marcos capítulo 2 y su versículo 1. Gloria a Jesús. Otra escena muy importante, hermanos, del poder de nuestro Señor Jesucristo. Y en esta ocasión dice que Jesús sana a un paralítico. Y en esas circunstancias difíciles, hermanos, Dios se deja sentir en nosotros. Quizás muchas veces nos hemos podido sentir quizás inservibles, por decirlo así, porque usted no puede caminar, porque está enfermo, quizás en una camilla, porque está ahí, quizás en el hospital, porque quizás le han dicho: mira, no tienes respuesta a ese examen que tú estás esperando. Pero déjeme decirle algo en esta noche, que el Dios que nosotros tenemos tiene el poder para cambiar esa dificultad. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, nos encontramos en situaciones que pensamos que nadie nos va a ayudar. Y quizás en esta ocasión este hombre paralítico se encontraba, hermanos, en esas circunstancias difíciles. Pero en esa ocasión Jesús también estaba en otro lugar, se encontraba en otra ocasión ahí reunido. Y su presencia, hermanos, cuando está en medio de nosotros, suceden cosas maravillosas. ¿Cuántos lo hemos podido sentir, hermanos? Cuando Dios se deja mover en nosotros y nosotros le damos lugar, suceden cosas maravillosas. Como dice ese canto, ¿verdad? Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, ¿qué dice? Suceden cosas maravillosas. ¿Qué dice, hermano? Hay sanidades, liberación, se siente la bendición. Entonces veamos lo que nos dice Marcos capítulo 2 y su versículo 1. Y dice así la palabra de Dios: entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa. Oiga bien lo que dice: e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún a la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4, y como no podía acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Qué precioso, ¿verdad, hermanos? Con solo leerlo nos damos cuenta, hermanos, qué clase de amigos podrían haber sido esas personas, ¿verdad? Qué clase de personas, hermanos, estar dispuestas a poder llevarlo, sin importar quizás lo difícil que podría haber sido llevar a aquella persona. Si muchas veces cuando nosotros, hermanos, estamos, por decir así, inhabilitados de un pie y nos toca quizás que nos anden de la mano, usted siente que va a botar a la otra persona y siente que quizás no puede caminar y que quizás, hermanos, podemos movernos de cierta manera. Pero en esta ocasión esta persona dice que esas 4, digámoslo así, amigos, decidieron llevarlo donde aquel que podía solucionar el problema. Pero a veces lo que pasa es, hermanos, que nosotros acudimos no donde pueden solucionar nuestras dificultades, sino que acudimos, hermanos, a lo que quizás nosotros pensamos que podemos hacer, a lo que nosotros pensamos que por una amistad, que por algo, que por dinero. Y esto es, hermanos, no es por dinero, no es por amistad, no es por lo que nosotros podamos hacer, sino es por la gracia y la misericordia de Dios. Eso es así. Pero esta persona dice que
Por eso, hermanos, le seguían muchos por las dificultades que presentaban en la vida. Y vemos ahí que esos obstáculos no lo movieron a dejar de confiar plenamente en Dios. Porque podría haber dicho, ¿verdad? Como nosotros a veces llegamos a una actividad y vemos que está lleno y decimos, no, ya está lleno, mejor me quedo aquí afuera. Y quizás nos dicen, entra allá adentro, está una silla, siéntese por ahí. Y decimos nosotros, no, aquí me voy a quedar. Y empezamos como a ser renuentes, hermanos, a aquella bendición que Dios tiene para nosotros. Quizás hubiera dicho, ¿verdad? Está muy lleno, no podemos llegar, difícil poder entrar. Pero ahí hubo una determinación que nos da un ejemplo a nosotros, hermanos. Que no importa, no interesa cómo podamos encontrarnos a veces, nuestra condición quizás física, nuestra condición emocional, nuestra condición quizás así de ánimo, pero si tenemos, hermanos, un poquito de fe, si tenemos, hermanos, esa valentía de poder decir, yo voy a doblar mis rodillas y yo sé que Dios me va a contestar, van a suceder cosas maravillosas. ¿Por qué? Porque Dios va a estar presto, hermanos, a escucharnos, va a estar presto a oírnos. Y dice de que ellos no les impidió esos obstáculos. Entonces, ¿qué podríamos nosotros aprender? Que nosotros, hermanos, no nos detenga un obstáculo quizás que se nos pueda cruzar en el camino. Quizás podríamos decir nosotros, hoy es día de oración, día de culto, pero se hace un gran tráfico y quizás no voy a ir, y empezamos a poner quizás achaques, o quizás ahí, hermanos, como dificultades para no poder venir a gozarnos, cuando verdaderamente, cuando usted viene a este lugar, cuando venimos a este lugar, Dios se deja sentir en nosotros y nos vamos para nuestros hogares, para nuestras casitas, felices, contentos. ¿Por qué? Porque Dios ha hablado a nuestra vida. Entonces, esta persona dice, no dejaron de confiar plenamente. Creían que con Jesús no había, hermano, que iba a ser en vano la visita. No, ellos sabían por lo que habían oído. Ellos sabían qué clase de persona estaba ahí adentro de esa casa, y que ellos iban a llegar y que Dios iba a hacer algo grande. Entonces, ¿qué podemos comprender entonces, hermanos? Que el poder de Jesús no tiene límites. El poder de Jesús está para con todos nosotros. Entonces, hermanos, podemos ver diferentes necesidades, diferentes lugares, diferentes situaciones que se encontraron, pero la solución siempre hubo, siempre existió. Lo que se buscaba, el objetivo siempre se logró. ¿Por qué? Porque tenían la mentalidad puesta en lo que querían. Ellos sabían, escuchaban qué se oía de Jesús, qué decían de Jesús, y no iban solo por ir, iban por algo. Es como cuando nuestros hijos van a la escuela, hermanos, y los mandamos. ¿A qué los mandamos? A aprender, ¿verdad? No van solo por ir, o lo va a dar alguien que diga, anda a la escuela ya, solo por ir. No, van con un objetivo de aprender, de ser mejor cada día. Entonces, estas personas iban, hermanos, con el objetivo primordial de recibir de Jesús. ¿Qué más encontramos? Dice de que el Señor Jesús provee todo lo que nos hace falta. ¿Cuántos podemos creer eso, hermanos? Él es nuestro Dios proveedor. Sí, ¿por qué? Porque dice que proveer es proporcionar lo necesario o conveniente para un fin determinado. Y podemos ver, hermanos, que lo que más necesitamos nosotros es su presencia en nuestro interior. Lo que más necesitamos todos los días, hermanos, es que Dios esté en nuestro interior. Porque cuando verdaderamente comprendamos eso, no nos va a interesar, hermanos, quizás nuestro alrededor, nuestro entorno, sino que lo que nos va a interesar es agradar a nuestro Señor Jesucristo. Pero a veces nosotros decimos, ¿verdad? Como que nos enfocamos más en lo que van a decir de mí o en lo que van a decir de usted, cuando verdaderamente nuestro enfoque primordial tiene que estar en nuestro Señor Jesucristo. Ese debe de ser el enfoque primordial. ¿Por qué? Porque cuando quizás muchas veces nos hemos encontrado en situaciones difíciles, su mano poderosa se ha extendido hacia nosotros y no nos ha dejado solos. Encontramos ahí, hermanos, también en Juan capítulo 6, versículo 1, pero solo lo vamos a mencionar, que cuando sucede, hermanos, eso tan especial que se multiplican los panes y los peces, en ese momento quizás había mucha gente que siempre andaba con Jesús, pero había algo necesario para la gente. Y en esa ocasión era de poder alimentarlos, de poder, hermanos, darles algo para que se sustentaran. Pero ¿qué sucedió? Dice de que Jesús, con 5 panes y 2 peces, hizo cosas maravillosas.
Entonces déjeme decirle esta noche, hermanos, ¿qué más puede hacer con nosotros? Muchas cosas. Si solo utilizó 5 panes y 2 peces y hizo muchas cosas, entonces podemos decir, hermanos, si Dios está conmigo, soy vencedor. ¿Cuántos lo podemos creer? Y lo último, ya para ir concluyendo, dice que nuestro Señor Jesucristo hace lo imposible humanamente posible. Lo que para usted es imposible, hermanos, para Dios es posible. ¿Cuántos lo creen así? Lo que para usted es imposible, para Dios es posible. Amén. Démoselo fuerte al Señor.